El Kiosco. Vamos a entrarle al kiosco. Esta mañana se esperaba que la presidenta Claudia Sheinbaum hablara de la relación México-Estados Unidos, porque el día de ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló bastante y habló de bastantes temas. Recordemos que Donald Trump un día se levanta con una idea y al día siguiente se levanta con otra idea que contradice la primera idea. Así es Donald Trump, a así es el veces presidente de Estados en Unidos. el mismo día, lo vimos ayer. En el mismo día. Bueno, ayer, ¿de qué habló? Habló, para empezar, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que el tema con las mesas de diálogo entre México y Estados Unidos estaban caminando bastante bien, que había buen trabajo. Reconoció nuevamente el trabajo del gobierno de México particularmente y nombró, dijo, que la presidenta Claudia Sheinbaum era una mujer muy elegante. Lo dijo así Donald Trump, así con sus palabras. Y pues bueno, en algún otro momento, hablando de México y Estados Unidos, habló del acuerdo que tienen ambos países desde 1944 para compartir agua. ¿Por qué? Los cuerpos de agua no entienden de fronteras, no entienden de ideología política. Y pues los cuerpos de agua se concentran dependiendo lo caprichosa de la geografía de la Tierra. Ese es el contexto. México le comparte agua a Estados Unidos, particularmente en los estados de la frontera. México le comparte agua a Estados Unidos por el río Bravo y Estados Unidos le comparte agua a México por el río Colorado. Hay un acuerdo desde 1944 para que ninguno de los dos países haga infraestructura que retenga esa agua, por ejemplo, presas, porque esa agua, pues sí, viene de Estados Unidos, llega a México y de Estados Unidos también se comparte a Estados Unidos. Y este tema ha sido tema de noticia en muchas ocasiones. Siempre Estados Unidos ha dicho, nos tienen que entregar agua, y México también lo ha dicho en su momento. Recuerdo, Arlene, que en algunos años hasta decían, esos acuerdos se arreglan en el fútbol, llegaban a decir. Bueno, ahora Donald Trump, y me acordaba mucho de lo que mencionabas, Arlene, la palabra favorita de Donald Trump son aranceles. Arancel. Alguien en México estornuda y Donald Trump, ¡aranceles! ¡Aranceles! Sí. Bueno, así Donald Trump dijo, pues bueno, si no se cumple con el Tratado del Agua, pues van a haber aranceles. ¿Por qué? Tanto en Estados Unidos como en México hay una época, hay momentos de sequía y la entrega, la cantidad de litros que se tienen que entregar a Estados Unidos, pues se ve un poco complicada. Hoy la presidenta dijo que el gobierno de México ya presentó un plan cómo México puede entregar esta agua tomando en cuenta la temporada de estiaje y que ha habido sequía tanto en Texas como en los estados de la frontera norte del país, Arlene. Así es, Miguel. Vamos a escuchar a la presidenta y regresamos con más datos al respecto que parecen ser muy interesantes. No creo que deba negociarse, es un tratado justo. El tema es que la SILA, que es la institución que se dedica a revisar este tratado o a garantizar que se cumpla el tratado, es un tratado que establece que Estados Unidos entrega agua por el río Colorado y México entrega agua por el Bravo. Es un tratado justo, de hecho entrega más a Estados Unidos de lo que nosotros entregamos porque así es la cantidad de agua que hay en cada lugar, no es más que eso técnicamente establecido. La SILA, que es la institución que se dedica a estar revisando el tratado, tanto desde Estados Unidos como desde México, lo que está buscando son propuestas técnicas que permitan que ese tratado se cumpla, porque lo que ha pasado es que hay menos agua en el río Bravo, sobre todo pues que llevamos casi 4 años de sequía. Menciono de manera importante porque quizá no lo conocía el presidente Trump. Ha habido ya mesas de trabajo y como lo mencioné en mi publicación, incluso el día anterior, o sea, antes de ayer, se había enviado una propuesta de cuánta agua puede entregar México en distintos lugares de manera inmediata y revisando la temporada de lluvias de este año, cuánto más se puede entregar hacia pues el segundo semestre de este año. Es una propuesta muy razonable y que tiene que ver con la disponibilidad de agua. Yo creo que en estos días se va a llegar a un acuerdo razonable.
El señalamiento puntual que hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es respecto a la sequía que vive el estado de Texas. De hecho, en la publicación realizada el día de ayer, inicia con el encabezado "México le debe a Texas". Pero recordemos que la problemática de sequía de Texas no es un tema nuevo. De hecho, inicia en los años 50, posteriormente tiene un auge significativo en el 2011 y posteriormente el año pasado, en marzo del 2024, inicia la fase 4 de sequía de este estado. ¿Qué es lo que ha estado haciendo el gobierno de Estados Unidos? Técnicamente no mucho, y por eso es que ahora los granjeros, los campesinos de este estado están molestos con la situación. ¿Y qué hace Trump? Bueno, pues hemos visto que la misma estrategia de siempre, culpar afuera los problemas que suceden adentro. Ya lo vimos con el fentanilo, donde culpabilizó a México y a China. Ya lo vimos con la migración, donde ha culpado históricamente desde su administración pasada a toda América Latina. Ahora resulta que las problemáticas de sequía que vive un estado de los Estados Unidos tienen que ver con México. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum menciona dos cosas. La primera es que va a existir una mesa de trabajo, que ya existe, por cierto, una comunicación entre los homólogos de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Agricultura. Y además dijo que México dará agua a los Estados Unidos, que esto no afecte a nuestro país. Vamos a escuchar cómo se menciona. Hay temas que ellos no han estado cumpliendo. Por ejemplo, el presidente López Obrador hizo algo muy bueno, que no tiene que ver con la entrega de un u otro lugar, pero que tiene que ver con la contaminación en la zona de Tijuana hacia el Pacífico. Este año estamos destinando, se va a entregar una cantidad de agua importante sin que tenga afectación y en función de la cantidad de agua disponible, y esperamos que el periodo de lluvias pues nos dé más agua para poder entregar más a los Estados Unidos. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? De hecho, Estados Unidos lo ha pedido desde hace tiempo y es algo que hacemos no por el tratado, sino porque es benéfico para México, pues es toda la tecnificación de riego de los distritos, que es uno de los proyectos más grandes de agua que tenemos. Entonces, los distritos que están pegados al río Bravo, todos van a empezar a tecnificarse para que no necesiten utilizar tanta agua. Todo eso se tiene que ver de manera integral, y a los agricultores de Texas, que son quienes están pidiendo el agua, pues va a haber una entrega inmediata de un número determinado de millones de metros cúbicos que se puede dar de acuerdo con la disponibilidad de agua que existe en el Bravo. Bien, la presidenta afirma que ella ve que no vaya a haber un conflicto por ese tema, va a haber un acuerdo y va a haber trabajo conjunto. Pero vale la pena ver cómo retrató en su cartón Magoo, en la contraportada de La Jornada. Ahí viene Donald Trump, del lado de su frontera, ahí con un arma en la mano, el agua a los aranceles, y atrás de Trump pues las bolsas de dinero, los garrafones de agua, un día bastante soleado. Así retrata en la jornada del cartón de Magoo este tema. La presidenta dice, va a haber un acuerdo y pues señala a la presidenta. Así es la forma de comunicar de Donald Trump, Arlene. Así es, Miguel, la presidenta con esta serenidad que la caracteriza, pero también veamos del otro lado a Estados Unidos, que está viviendo las consecuencias y está siendo víctima de sus propias reglas de juego. Y esto también tiene que ver con que están dejando de invertir en el pueblo de los Estados Unidos, están dejando de invertir en las causas importantes de los Estados Unidos. Mientras México está buscando que la tecnología ayude al sistema de riego en el campo mexicano, ya veíamos hace unos días, Miguel, cómo la presidenta está priorizando en el Plan México el campo de nuestro país. Por allá lo único que hacen es señalar culpables. Otro tema importante son los derechos de las y los ciudadanos
que viven en los Estados Unidos, como el recorte al sistema educativo, el recorte al Medicare, y entonces esto claramente trae consecuencias importantes. En otros temas, también hablando de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum menciona sobre el nombramiento de Ronald Johnson, embajador de los Estados Unidos en nuestro país, que fue aprobado por el Senado de los Estados Unidos. Menciona que ya existirá una comunicación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y posteriormente por parte de ambos gobiernos. Vamos a escucharlo. Bueno, pues es el embajador que están enviando. Cuando llegue aquí a México, pues ya estableceremos todas las relaciones, comunicación que tenga que haber. El secretario de Relaciones Exteriores, ya no supe, él me pidió que quería hablar con él para felicitarle, le dije, pues por supuesto que sí. Ya no supe si se dio esta conversación porque Juan Ramón llegó ayer muy noche de Honduras. Entonces, pero pues, será recibido, y lo que siempre vamos a pedir, respeto y colaboración en el marco de nuestra Constitución. Y también el día de hoy se volvió a tocar el tema de la corrupción en Birmex, un caso de corrupción que no se consumó y que incluso le costó el puesto a varios funcionarios en Birmex, incluidos el director general. ¿Y qué se habló el día de hoy? Se habló particularmente sobre el abasto de medicamentos. Se reiteró que a pesar de este caso de corrupción no consumado, eso no implica que no haya medicamentos en el sistema público de salud. Está garantizado el abasto y la distribución de medicamentos, y también se puso sobre la mesa algo muy importante. ¿Qué pasa con las empresas a las cuales pues, se les da un contrato para medicamentos? Pues en muchos casos estas empresas no llegan a cumplir con los tiempos de entrega. Por eso hoy se señaló que se debe de diversificar este tema, pues para que haya más opciones de adquirir los medicamentos. Así se explicó esta mañana. Se ha hablado mucho de la integración de América Latina y el Caribe, y creo que hoy hay condiciones para hablar de integración complementaria. Por ejemplo, nosotros, pues hay temas en donde tenemos que proteger lo que hacen empresarios, cooperativas. Por ejemplo, el caso del camarón. Los camaroneros mexicanos siempre dicen no, que no se abra el comercio con Ecuador particularmente, porque pues va a afectar la venta. Pero hay otros casos donde sí. Por eso la CELAC habla mucho de complementariedad. Entonces, sentarnos con Brasil, con Colombia, con Centroamérica, con otros países que quieran entablar este diálogo, para que incluso los empresarios mexicanos y de otros países puedan sentarse y establecer otras fuentes de tanto abastecimiento como de exportación, que nos complementen y nos fortalezcan como región, independientemente del tratado comercial que tenemos con Estados Unidos. En México tiene que pensar en diversificarse. Entonces ese es el objetivo, y pues ¿con quién mejor que con América Latina y el Caribe? Ahí escuchábamos a la presidenta Claudia Sheinbaum hablando de la diversificación en temas comerciales a propósito de que esta semana estuvo participando en la CELAC, y también se habló de la integración económica. Se puso sobre la mesa el tema de la diversificación y ver cómo podemos complementarnos en temas comerciales. Así es, Miguel. Y en otros temas, el día de hoy la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, habla sobre las reuniones que ha tenido en estos últimos días con las madres buscadoras en nuestro país. Menciona que siguen las puertas abiertas por parte de Palacio Nacional para escuchar a las colectivas, a todas las madres buscadoras que tienen una causa legítima de buscar a sus hijas e hijos. Vamos a escucharla. Nos hemos estado reuniendo en mesas de diálogo con personas buscadoras de familiares desaparecidos para conformar una agenda de trabajo conjunta. A lo largo de esta semana
hemos recibido a integrantes de distintos colectivos que han mostrado interés en tener este acercamiento transparente y respetuoso. Han hablado desde su dolor y han hablado con libertad. Los hemos escuchado con respeto y les hemos señalado que es una prioridad del gobierno garantizar que haya verdad, justicia y atención. Y les hemos hablado sobre el decreto presidencial para fortalecer los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas que emitió la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se subraya el derecho de una persona desaparecida a ser buscada y también a los familiares el derecho a participar en las búsquedas y a tener información. También les hemos expuesto los puntos medulares de las propuestas, de las reformas a diversas leyes que ha propuesto la presidenta y en donde vienen diferentes iniciativas, acciones como la creación de una plataforma única de identidad, como la alerta nacional para la búsqueda inmediata, como una activación inmediata en todo el país, así como, por ejemplo, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, como un registro único actualizado en tiempo real por las fiscalías especializadas y operadas por la Fiscalía General de la República. En estas reuniones que ha tenido la Secretaría de Gobernación con colectivos, pues se ha visto cosas que nunca habían sucedido en el país. Por primera vez, algunos colectivos reconocen el trabajo que se hace desde el Gobierno de México en este tema de la crisis de desapariciones y también el gobierno ha escuchado los reclamos y la exigencia de acceso a la justicia que ninguna autoridad en ningún otro momento lo había atendido de esa forma. De verdad que los testimonios que se han expuesto y las palabras son desgarradoras, pero es la crisis que tenemos, una crisis que se heredó desde los gobiernos neoliberales y hoy en la mañana la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, reiteró que se trabaja para que haya un trabajo de la mano, colectivos y Gobierno de México para poder cumplir con esta demanda, una demanda y un reclamo social que tiene pues mucha razón de ser por un problema que se dejó crecer y apenas en la pasada administración y esta se comienza a atender. Así lo explico. La presidenta nos ha instruido a avanzar en los acuerdos que alcancemos porque se tiene esta firme determinación de trabajar en este sensible tema al lado de las familias. Cada una de las voces que hemos escuchado nos significan y nos convocan a seguir impulsando estas buenas prácticas que conduzcan al cumplimiento del objetivo, que es llegar a la verdad y también a atender la exigencia del debido acceso a la justicia. Es importante separar la problemática en dos temas. Y de hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando hizo sus primeras declaraciones sobre lo que había pasado en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, lo mencionó de una manera muy humanista. Por un lado, las problemáticas legítimas que existen en nuestro país, donde las madres buscadoras tienen la esperanza de volver a abrazar a sus familiares. Y por otro lado, cómo los medios de comunicación amarillistas y sensacionalistas llevaron el tema. Pero Miguel, yo te pregunto, ¿dónde están aquellos grandes defensores de las personas desaparecidas en nuestro país en estos momentos? Como se dieron cuenta que ya no les generaba rating, que ya no vendían periódicos, soltaron el tema como si dejara de existir en nuestro país. Mientras el gobierno federal sigue atendiendo a las madres buscadoras, vemos cómo la oposición, la derecha rancia, suelta por completo
a las madres buscadoras y nuevamente se les cae esta mentira de decirse defensores de los derechos humanos. Hay que decirlo y hay que señalarlo. Lo que hicieron fue usar una causa muy, muy lamentable y muy justa también.